Estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista. Barcesat, Eva Moreira lo saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo está? Muy bien. Saludo a ustedes y la audiencia. Barcesat, queríamos meternos con el fallo de la Corte que sí. La verdad que no termina de sorprender, ¿no? Digo, es un fallo que por cómo se viene comportando la Corte uno lo esperaba, ¿no? Bueno, pero tenemos que dejar en claro que es un fallo que quebranta el principio de legalidad. El principio de legalidad que ha asentado una doctrina ya desde antiguo de la Corte Suprema, en el sentido de que la tarea primera de los jueces al controlar la validez de un acto es respetar el órgano competente y el procedimiento adecuado. Bueno, aquí el órgano competente inicialmente tendría que haber sido la justicia electoral de la provincia de San Juan, y ellos, el fallo que emitieran podría ser apelado ante la Cámara Nacional Electoral, que es un tribunal que tiene competencia en todo el territorio de la nación, y si tampoco fuera satisfactorio para el impugnante, llegar entonces vía recurso extraordinario a la Corte Suprema. Esto es lo que hubiera sido lo normal y lo que la Corte debió haber respetado y no respetó en este pronunciamiento. Es decir, evidentemente hubo una especie de habilitación tácita previa para que llegara por presentación directa a la Corte. Ahora, con estos precedentes, cualquier habitante de una provincia podría impugnar un acto administrativo del gobierno local yendo directamente a la Corte, y entonces la Corte, en lugar de tener 11 a 15 mil casos por año, tendría 50.000 o 100.000 casos por este disparate que acaba de producir la Corte Suprema, dando una habilitación expresa además para un tema como la acción de amparo, que desde la Convención Americana de Derechos Humanos requiere una doble instancia. No, lo hace con instancia única. Es decir, todo es un aquelarre institucional. En cuanto al contenido, el contenido es razonable, es decir, efectivamente el artículo de la Constitución de la provincia da para las dos lecturas, y la Corte escogió una de ellas y lo convirtió en sentencia, pero para hacer esto cometió una tropelía mucho mayor, que es la de incluir en el artículo 5 de la Constitución Nacional como elemento de gobierno republicano la alternancia. Esa palabra alternancia no existe en ninguna parte de nuestro texto constitucional. Esto lo tenemos que tener claro todos los argentinos. Es decir, esto es una incorporación, una creación no muy afortunada, diría además, porque la idea de alternancia significa que no puede seguir siendo gobierno una misma fuerza política o un mismo candidato. Cualquiera de las dos acepciones está comprendida. Yo nunca he escuchado que la república se debilite si hay una continuidad del mismo partido, claro, y del mismo candidato. Si en ese caso, si hubiera sido así, Angela Merkel tendría que haber renunciado después de cumplir 2 mandatos, o Konrad Adenauer en su época, o Winston Churchill. Bueno, son disparates que se dicen al azar, pensando que con eso van a mostrar calidad republicana. Y lo paradojal es que quien lo dice son los que son vitalicios y que no son electos por la voluntad popular. Es decir, el Poder Judicial, y particularmente la Corte, no es ni representativa ni republicana, pero no sé por qué arte de magia se siente autorizada a opinar sobre que para que la gestión de gobierno sea republicana no basta con que haya elecciones y que el pueblo vote sin condicionamiento. Lo que se requiere es que haya alternancia, palabra que repito una vez más porque me parece la gran falla de este fallo, y no es un juego de palabras, es introducir en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que regula las autonomías provinciales, esta idea de la obligatoriedad de la alternancia. Bueno, claro. Entonces es un fallo deleznable, y que además me parece que es un tiro por elevación respecto a lo que va a ocurrir en Formosa.
Si en San Juan la cláusula constitucional admite lecturas divergentes, cosa que es así, en Formosa la cláusula constitucional es categóricamente una cláusula inequívoca. Dice: gobernador y vicegobernador duran 4 años y son reelegibles, y no dice más nada. Bueno, si con esto de la alternancia van a ingresar también a lo de Formosa, me parece que se va a generar una situación de conmoción de interior, porque no creo que la provincia acepte este fallo, dado que fue una reforma del año 2013, ya tiene 10 años, no ha sido objetada por las fuerzas políticas provinciales. Entonces, ¿a qué viene la Corte a meter la nariz en estas cosas y a pretender dar cátedra de republicanismo, un poder que es vitalicio, contramayoritario, casi diría monárquico? Es una rémora feudal, ninguna duda, en nuestro sistema constitucional, no los gobiernos provinciales, sino la Corte Suprema, con estas características que tiene y las que ha acentuado con esta gestión, ¿no? Y además con un voto de solo 3 ministros de la Corte, porque uno, invocando de que no había intervenido en el tema de la cautelar previa, no quería intervenir ahora. Bueno, obviamente que lo que no quería era ponerle la firma a esta colecta de disparates que ha hecho, ¿no?, la Corte. Bueno, estamos en un periodo en que la Corte Suprema se cree un poder supraconstitucional, es decir, que está por encima de las decisiones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y ahora de las provincias y de las justicias provinciales. Bueno, esta es la suma del poder público, y eso que yo recuerdo en la Constitución significa infames traidores a la patria y no otra cosa, ¿no? Barsesat, quiero volver sobre un tema porque me llama mucho la atención, pero hay un concepto casi erróneo en la idea de republicanismo que se plantean también, ¿no?, los miembros de la Corte, y también de la que se hace eco la oposición al referirse esto de que implica evitar la perpetuación en el poder, como si el republicanismo no tuviera el objetivo de evitar la perpetuación en el poder, cosa que es una simple interpretación que en realidad no tiene que ver con el concepto de republicanismo. Bueno, está claro de que la República lo que exige es una regularidad, es decir, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y, por supuesto, garantizados los derechos políticos de electores y elegibles. Bueno, aquí han creado una doctrina nueva de que el republicanismo significa que uno cumple el mandato y se tiene que ir. Y no puede ser que el pueblo, si aprecia virtudes, buena administración, honestidad, etcétera, pueda contar con la competencia, no con el aseguramiento, con la competencia de ese candidato que ha satisfecho estas virtudes institucionales. Bueno, esto es una intervención directa, una distorsión, un quiebre del federalismo, y me parece que la provincia de Formosa no va a aceptar un pronunciamiento que coarte lo que dice el texto constitucional provincial y que tiene 10 años de vigencia pacífica sin que nadie lo haya impugnado hasta que llegó a esta Corte que, repito, piensa que tiene la racionalidad y legitimación para ingresar en todos los temas, apropiando funciones que le son discernidas por la Constitución a los otros poderes del gobierno federal, y en el tema electoral, por supuesto, a las autonomías y autoridades provinciales, ¿no? Barsesat, ¿qué cree que deberían hacer las provincias, no? Porque San Juan dijo, bueno, va a aceptar este fallo, pero ¿qué deberían hacer si no las provincias? ¿Qué debería hacer Formosa si tiene un fallo similar? Mire, yo ya he opinado cuando ocurrió este tema de la coparticipación federal. Recordemos que en diciembre del año pasado la Corte dicta una medida cautelar, no una sentencia de fondo, una medida cautelar donde dice, bueno,
vamos a darle 2,95 de la coparticipación federal, cuando la legislación vigente al momento que se promovió la acción de amparo por el gobierno de la ciudad fijaba en 1,40 esa coparticipación federal. Ahora, lo que no se advirtió o advertido fue oculto, encubierto, opacado por la Corte, es que en este interín, mientras estaba tramitando el expediente, 2 meses antes que saliera la medida cautelar, el Congreso de la Nación, en la ley de presupuesto, tras arduos debates, no solamente por esta cláusula, sino por varios otros temas, aprueba la ley de presupuesto, donde vuelve a fijarse en 1,40. Bueno, la alícuota de la ciudad. La Corte dicta esta cautelar sin nombrar la ley de presupuesto de la Nación. ¿Puede admitirse que un tribunal superior, el más alto tribunal de garantías constitucionales, no sepa que se aprobó la ley de presupuesto y que el Congreso de la Nación, que es el mapa político del país por su integración y representatividad, fija en 1,40, ellos, sin decir por qué, se mandan con 2,95? Y desde esa fecha, diciembre del año pasado hasta hoy, no ha dictado sentencia definitiva que diga cuál es realmente la alícuota de coparticipación. Bueno, todo esto en su momento me llevó a decir que el gobierno nacional enfrentaba una situación de predicamento. Predicamento es cuando uno, en este caso una autoridad, haga lo que haga, quebranta un deber jurídico. Esto significaba lo siguiente: si le hacen caso a la ley de la Nación votada por el Congreso, tenían que pagar y seguir pagando 1,40. Si le hacen caso a la medida cautelar, que no tuvo en cuenta la ley de la Nación, bueno, estarían pagando como estamos pagando 2,95, y no se sabe cuándo va a dictar ese fallo la Corte Suprema. Entonces, en ese momento dictaminé que correspondía darle prevalecencia a la ley de la Nación votada por el Congreso, primero de los 3 poderes que regula la Constitución Nacional y que representa la voluntad política de todo el país y que es electo por esa voluntad, ¿no? Del pueblo argentino. Lo mismo digo ahora. La Constitución de la provincia de Formosa no admite 2 lecturas. No hay ambigüedad ni vaguedad en sus expresiones. Como dije, gobernador y vicegobernador duran 4 años y son reelegibles, sin ponerle un quantum ni de que otra forma que limite esa factibilidad de la presentación a la contienda electoral. Si la Corte nuevamente pretende avasallar, en este caso la Constitución provincial, sin que haya sido impugnada primero en la provincia como hubiera correspondido, entonces creo que la provincia tiene que hacer valer su autonomía en el artículo 5, y que quien tiene que volver al redil de sus incumbencias constitucionales es la Corte Suprema y no el gobierno provincial. Barcesa, de alguna manera, no volviendo al fallo, es una Corte que en nombre del republicanismo se estaría llevando puesto el federalismo. Bueno, y al republicanismo también. También, sí, porque hace una reinterpretación. No deja nada sin tumbar. De manera que estamos en una situación de conflicto, no hay duda, y lo peor que uno puede hacer ante el conflicto es doblegarse. Creo que el conflicto hay que asumirlo como conflicto y hacer prevalecer el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más señeras que se incorporó en la reforma del año 94.